en el tema del licenciamiento, a nivel de tipo de licencia sigue igual. Vamos a ir viendo una por una, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de licenciamiento, vamos a ir agrupándolo por tipos de licencia. En este caso, vamos a agrupar licencia estándar y Enterprise Plus, ¿vale? Cuando hablamos de licencia estándar y Enterprise Plus, bueno, sabéis que esto simplemente es el virtualizador. Lo bueno que tiene tanto la licencia, bueno, esto ya son todas las licencias, es que además de la licencia de hipervisor, pues ya me incluye la licencia de vCenter. Cosa importante es que yo tengo que ir a un mínimo de 16 cores por CPU, esto ya lo tenemos repetido más, o sea, hasta la saciedad. Y es importante, ¿vale? Mínimo 16 cores por CPU, no por servidor, no, 16 cores mínimo por CPU. Y esto aplica a todo tipo de licencia, ¿vale? Entonces, una cosa importante es que bueno, pues eso, que tenemos que ir a ese tipo de licencia, o sea, si queremos, tenemos licencia estándar y licencia Enterprise Plus, tanto en una como en la otra incluimos el vCenter. Y bueno, una cosa importante es que, como sabéis, por ejemplo, a nivel de licenciamiento estándar, eh, no está disponible en el territorio de APJ, en EMEA sí, ¿vale? Y esto es una cosa importante porque puedes darnos una pista hacia dónde va el licenciamiento, ¿vale? Entonces, cuando hablamos, y si os fijáis en este licenciamiento, hasta el Q anterior, o sea, hasta Q3, ¿vale? Q3 es finales de julio, ¿vale? Para VMware Q4 empezó en agosto, ¿vale? El 4 de agosto. Teníamos licenciamiento estándar Enterprise Plus y en el licenciamiento estándar, en realidad era da igual, no teníamos un part number de multi-year, ¿vale? De comprar a un año, a 3 años, a 4, a 5, daba igual. El precio por año por core era el mismo. Con Enterprise Plus sí había una diferencia de comprar a más de 3 años. Había un par number de multi-year. Bueno, pues eso en agosto se ha eliminado, ¿vale? Y esto es un poco lo que os quiero compartir con respecto al licenciamiento estándar y Enterprise Plus, ¿vale? Con respecto al licenciamiento estándar y Enterprise Plus, una cosa importante y ya no es que no haya un part number de multi-year en Enterprise Plus, ¿vale? O sea, aparte de que no hay un part number de multi-year en Enterprise Plus, es que no podemos ofertar licenciamiento estándar y Enterprise Plus con más de un año de suscripción. O sea, no, y esto lo habréis ido comprobando durante el mes de agosto y ahora durante este mes de septiembre, cuando nos habéis pedido un licenciamiento estándar o Enterprise Plus a más de un año, os hemos dicho que no podíamos ofertarlo, que el máximo tiempo de suscripción en estándar y en Enterprise Plus es un año. Y da igual, o sea, y esto sí os lo digo porque antes con VMware a veces cuando había estos cambios, pues había un tiempo de, ¿cómo lo puedo decir? Un tiempo de transición, ¿vale? Ahora no, o sea, con Broadcom se dice un día y al día siguiente se cumple, y ese mismo día, ¿vale? Entonces, esto es importante, da igual que haya pliego adjudicado con un estándar, un Enterprise Plus a 2 años o a 3 años, da igual. No se va a poder procesar ese pedido de la licencia estándar o Enterprise Plus a más de un año. ¿Cuál es la razón? Voy a poner, no sé si voy a decir entre comillas, ¿cuál es la razón? Hay una razón, podríamos decir técnica, bueno, no sé si técnica, pero una razón para no poder ofertar a más de un año, ¿vale? Y es que la licencia estándar y Enterprise Plus no se puede upgradear a versión 9. O sea, las licencias que se pueden upgradear a versión 9 son vSphere Foundation y VCF y vCloud Foundation. ¿Vale? Esto lo podéis ver, aquí os paso el link, ¿vale? Uy, perdonad. Aquí os tengo el link, pero si queréis, ya tengo yo abierto este link, ¿vale? Para que lo veáis. Y aquí, en este PDF, ¿vale? Donde hace la comparativa de versiones entre la estándar, la Enterprise Plus y la Foundation, en el primer párrafo, nada más empezar la comparación, bueno, te dice, está disponible en 2 ediciones.
En standalone, ¿vale? O sea, simplemente el virtualizador, que es estándar y Enterprise Plus, y después también se incluye, pues, VCF y, y VVF. Una cosa importante, o nota, dice, la estándar y la Enterprise Plus solo está disponible hasta versión 8 Update 3, ¿vale? Actualmente vSphere 9 solo está disponible para Foundation y Cloud Foundation, ¿vale? Entonces, si yo en este PDF me pongo a mirar las funcionalidades, ¿vale? Es importante tener claro, ¿vale? Veis que lo pone al principio en el PDF. Es importante que cuando veamos las funcionalidades de estándar y Enterprise Plus, eh, o sea, esos son funcionalidades para la versión 8, ¿vale? Para la versión 9 no está disponible la estándar y la Enterprise Plus, solo la Foundation, ¿vale? Entonces, bueno, que lo tengáis claro en cuenta y que es importante. ¿Cuál es la explicación, podríamos decir, técnica de esto? Es que la explicación técnica es que con la versión 9 o sea, no voy a decir va a haber, porque ya está la versión 9, con la versión 9 hay telemetría de las licencias. O sea, VMware va a comprobar o comprueba cada 6 meses si lo que el cliente está usando es por lo que ha pagado. ¿Vale? ¿Cómo lo hace? Bueno, pues manda un reporte desde la infraestructura desde la cual tenemos mi entorno vSphere en versión 9, manda un reporte a VMware donde te dice cuál es el uso de la licencia respecto a lo que has comprado. ¿Quién hace este reporte? Este reporte lo hace Operations, ¿vale? Lo hace vRealize Operations, bueno, Area Operations, mejor dicho, ¿vale? Lo hace Operations. ¿Qué pasa? Que lógicamente, como en la versión estándar y Enterprise Plus, pues no hay Operations, por eso la versión estándar y Enterprise Plus no se puede upgradear a versión 9. Mm, Hay una cosa aquí muy importante, claro, yo me agarro como a lo que pone en los PDFs, ¿vale? Aquí dice, si os fijáis, dice currently, bueno, no sé dónde, aquí, pone currently, actualmente, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, no sé, yo no quiero dar esperanzas a nadie ni nada, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que a lo mejor en un futuro la estándar y la Enterprise Plus metan un pequeño paquetito que obligue a instalar un Operations Lite, un Operations pequeñito, para que así haya una telemetría de las licencias. No lo sé, no se ha confirmado nada de esto, ¿vale? Y tampoco quiero decir nada para no esto. Yo mi opinión es que creo que en un futuro se va a tender hacia más a eliminar la estándar y la Enterprise Plus y quedarse con la vSphere Foundation y Cloud Foundation que lo que he dicho al principio de crear ese Operations Lite, ¿vale? Esa es mi impresión. Em, También puede pasar que a lo mejor pues creen una versión que se llame como se llame y tenga un pequeño operations. Bueno, no lo sé, ¿vale? Entonces, es todo opinión, ¿vale? Esto que estoy diciendo. Entonces, ¿por qué no se puede ofertar más de un año? Porque en realidad el end of support, madre mía, perdonad, el end of support de la versión 8 es octubre de 2027. Entonces, claro, al final la licencia estándar y Enterprise Plus no vamos a poderla tener más allá de ese octubre de 2027, ¿vale? Más de ese octubre de 2027. Aquí lo veis, he puesto un pantallazo de la Enterprise Plus, ¿vale? Pero como podéis ver aquí, pues la Enterprise, bueno, Enterprise Plus, ¿vale? La versión 7. Esto lo he añadido para que lo sepáis y por si acaso tenéis clientes, el soporte de la versión 7 se acaba dentro de una semana, ¿vale? Y como veis, el soporte, perdón, el soporte de la versión 8, ¿vale? Pone Enterprise Plus, pero al final aplica lo mismo para estándar, se finaliza el 11 de octubre de 2027. Por eso no se puede ofertar licencias con más de un año de suscripción, ¿vale? Pues porque supuestamente, ¿qué es lo que va a pasar con los clientes que tienen soporte o que tienen la suscripción hasta 2030? Porque, por ejemplo, hasta junio de este año hemos estado vendiendo licencias estándar y Enterprise Plus por 5 años. Pues, lógicamente,
VMware entiendo que dará soporte a esos clientes que tienen estándar y Enterprise Plus mientras la suscripción esté activa, ¿vale? Es lo mismo que cuando quitaron la Enterprise y el soporte se ha seguido dando, ¿vale? Pero tenéis que tener en cuenta que claro, bueno, pues es en versión 8. Bueno, ya iremos viendo qué es lo que pasa, ¿vale? Porque de aquí a octubre de 2027 falta mucha fecha. No me quiero adelantar ni quiero decir nada, ¿vale? Cosas importantes, simplemente para recordarlo, aunque esto ya estáis muy familiarizados con ello, licencias estándar y Enterprise Plus, no se puede registrar oportunidades. Esto siempre aplicando en cliente comercial. Lógicamente, multiguía, ya he dicho que no se puede ofertar ni con pliego adjudicado, ¿vale? Esto es muy importante. Y después, simplemente como recordatorio, pues que de momento el PVP Core precio anual son $50, ¿vale? Esto siempre, como he dicho, hasta el 31 de octubre. Después, cuando hablamos de Foundation, bueno, un poco lo mismo, ¿vale? 16 cores mínimo por CPU, sabéis que incluye vSAN, los 25 tips por core, 250 gibis, cuentan para el total del vSAN que necesitemos, ¿vale? Esto es importante. Y lo mismo, una cosa importante, igual lo mismo que con la licencia estándar y Enterprise Plus. Se ha quitado el multi-year. De hecho, BSP Foundation solo se puede ofertar suscripción de un año, ¿vale? ¿Cuándo se puede ofertar multi-year? Como os he dicho, vamos, o sea, voy a ir un poco, perdonad, voy a ir un poco aquí. ¿Cuándo se puede hacer? O sea, ¿cuándo VMware hace la excepción del multiguía? Pues si hay pliego adjudicado, ¿vale? Entonces, para ese pliego adjudicado, no, el descuento multiguía ha desaparecido. O sea, esto sí que es importante porque en las ofertas que tuvierais de Foundation con 3 años o más, ahora el precio no va a ser el mismo, ¿vale? O sea, porque es el part number de un año, el part number multiguía ha desaparecido. Y, y en proyectos de 3 años o más es el mismo precio por core anual que si fuera la licencia por un año, ¿vale? O sea que en esos proyectos el coste del proyecto ha subido seguro, ¿vale? Y solo con pliego adjudicado. Nos tenéis que pasar la URL del pliego y entonces con aprobaciones se consigue. Pero como veis, esto es por ejemplo, ante ofertas que se hicieron en julio, ¿vale? En junio, que los pliegos pues sabemos que tardan en adjudicarse, ¿vale? Pero ahora ya cualquier oferta nueva, como veis, tanto estándar Enterprise Plus como vSphere Foundation, suscripción a un año, ¿vale? Ahora veremos que la única suscripción que por defecto te dejan, o sea, o que podemos ofertar multi-year es VCF, ¿vale? Y después una cosa importante con respecto a BSP Foundation es que el precio por core anual de esa licencia son $190. Después indicar que se pueden registrar oportunidades siempre que sean mayores de 10K y cliente comercial. Y bueno, y después os he puesto también el link al mismo PDF de comparativa para que lo tengáis, ¿vale? Pero básicamente eso, que tengáis claro que proyectos estándar Enterprise Plus y BSP Foundation, un año, ¿vale? Cosa importante, esta sí se puede upgradear a versión 9, como he dicho antes. Y después, si tuvierais algún pliego de antes y está adjudicado y entonces, pues con esa URL a más de un año, ¿vale? Podemos conseguir el precio. Tardaremos un poco más, ya sabemos que al final con el tema de aprobaciones y todo eso, pues nos puede costar un poco más de tiempo, pero podemos tardar un poco más, un poco menos, pero lo normal es que en pliegos ya adjudicados podamos conseguir ese foundation con más de un año. Por defecto, nosotros ahora, bueno, por defecto no, nosotros ahora ofertamos foundation con un año de suscripción. ¿Vale? Y después ya, pues el producto foco de VMware, ¿vale? Que es VCF. Ya conocéis, al final VCF es un stack de productos, pues donde tengo incluido la parte de vSphere, de vSAN con un TV, ¿vale? Por core, la parte de operations, de automation, de NSX y de HCX, ¿vale? Con respecto a Cloud Foundation, lo mismo, 16 cores mínimo por CPU, un TV de vSAN, ¿vale? Incluye la parte de Kubernetes como un Foundation, ¿vale? Y después, pues todos los demás
productos, ¿vale? De Operations, Automation, NSX y HCX. Cosas importantes a nivel de Cloud Foundation, pues eso, que VCF podemos ofertar tanto a un año como a 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, ¿vale? Lógicamente se puede upgradear a versión 9, se pueden registrar oportunidades siempre mayores de 10K, aunque con VCF casi siempre se llega a más de 10K, y muy importante, clientes comercial. Siempre especifico el tema de clientes comercial porque da igual, o sea, cuando es cliente strategic o corporate, da igual el tipo de licencia que sea, no se puede registrar oportunidad, ¿vale? Una cosa muy importante con respecto a VCF es que, como ya sabéis, la compañía apuesta por VCF y la verdad, si sois Partner Select, a partir de Partner Select, que sabéis que es cuando se puede registrar la oportunidad, bueno, ya, si hay una oportunidad interesante con VCF, el comercial de la cuenta suele conseguir buenos descuentos, ¿vale? O sea, no voy a decir que iguala otro tipo de licencia a nivel de precio, pero prácticamente, ¿vale? No, pero es importante decir que, mm, que el descuento se aplica según el proyecto, ¿vale? Y aquí sí que hay que decir una cosa muy importante con respecto a VMware, y es que no pasa como antes, que a lo mejor nosotros, y esto también lo quiero decir en cuanto a la forma de trabajar con VMware, que muchas veces nos decís, oye, llevo 4 días esperando y no tengo la oferta todavía por vuestra parte. Antes estábamos muy acostumbrados a que nos enviarais precio, teníamos una lista de precios, sabíamos los descuentos, depende del registro, y mandábamos la oferta, ¿vale? Era muy sencillo en cuanto a tema de precios. Ahora, muchas veces dependemos del comercial, y claro, el comercial muchas veces tiene que hablar con el cliente para conocer el proyecto y saber quién es, con quién está compitiendo, si hay más productos dentro de esa cuenta, si simplemente es VMware y son diferentes partners los que están pujando por ese proyecto, ¿vale? Y entonces a partir de ahí el comercial aplica un descuento a esas licencias de VCF y nos pasa los precios, ¿vale? Nos pasa los precios y nos pasa la cuota para poder procesar. Entonces, en ese sentido, bueno, pues no os voy a decir tener paciencia, pero que tengáis en cuenta que ahora los procesos de enviar las ofertas, pues voy a decir que no voy a decir que son más lentos, pero que al final los accounts de VMware quieren tener muy controlado, que esto también es normal, quieren tener muy controlados esos proyectos y los clientes que están gestionando, y entonces, para mandar unos buenos precios y que se gane el proyecto, ¿vale? Y entonces, pues muchas veces dependemos de ese proceso para que nos envíen los precios, ¿vale? Y después, con respecto al PVP, bueno, pues ya sabéis que son $350 por core, precio por core anual. Lo que os decía antes, aquí se aplican bastante descuentos y se aplican según el proyecto, ¿vale? Simplemente por repasar un poco más y para que lo tengáis en cuenta, existe un part number que es vCloud Foundation Edge, ¿vale? O sea, un producto que es vCloud Foundation Edge, que tenéis que tener en cuenta que aquí el mínimo cores por CPU son 8, ¿vale? Y después, con respecto a todo lo demás, es igual, pero después una cosa importante es que mínimo el cliente tiene que tener 10 sites, ¿vale? Esto que siempre ahora nos pegamos dentro de VMware con los sites IDs, ¿vale? Pues tiene que tener mínimo 10 site IDs dentro de su cuenta para que podamos aplicar o para que podamos tener ese VCF Edge y aplicarlo sobre ese cliente, y, lógicamente, aplicar esas licencias sobre esos 10 sites, ¿vale? Y que cada site tenga máximo 256 cores por cada site, ¿vale? Es verdad, o sea, lo he querido contar, pero esta licencia es muy específica, ¿vale? Salió hace un tiempo y nosotros lo habremos aplicado en muy pocos proyectos de todos los que hacemos de VCF, ¿vale? Que ahora son bastantes. Y después simplemente incidir un poco en la licencia de vSAN. Bueno, que al final tenemos todas las funcionalidades de vSAN, que se licencia por Tibi, y después que tengáis en cuenta que cuando hablamos de vSAN incluido en VCF es un Tibi por core,
Cuando hablamos también de VCF Edge, también es un TB por core. Cuando hablamos de VVF, son 250 GB por core y cuenta para, si no llegamos, cuenta para después sumar el add-on, ¿vale? Que el add-on es un TB, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso simplemente que lo tengáis en cuenta. Y es un add-on, es importante esto, que no sé si lo pone, sí, es un add-on a VVF y VCF. ¿Vale? Había dudas porque hasta hace poco no se sabía si solamente un add-on a VCF. No, Visan es add-on a VVF y a VCF, igual que VLR, que es otra licencia que también utilicéis bastante como add-on. Y después, simplemente como recordatorio, ¿vale? Como tips que nos parecen importantes recordar, ¿vale? Bueno, pues un poco no resumen de todo, porque no he resumido todo, pero cosas concretas como, por ejemplo, respecto al tema de renovaciones, ¿vale? Es muy importante las renovaciones de suscripción, realizarlas a tiempo por dos razones. Una, por la penalización. Si no se renueva el contrato a tiempo, se va a sufrir una penalización a nivel de coste y después el entorno se queda sin licenciar. O sea, al ser una suscripción, el entorno se queda como si estuviera sin licenciar. O sea, los SX se van a desconectar del vCenter, no vamos a poder reiniciar las máquinas, si hay alguna máquina virtual apagada no vamos a poder encenderla, o sea, se queda como el entorno sin licenciar. Una cosa importante en cuanto a las renovaciones es que las renovaciones hay que renovar por el mismo número de cores. Si en algún momento, si de un año para otro hay reducción de cores, para demostrar que existe esa reducción de cores, VMware nos pide un pantallazo de la salida de un ejecutable, que bueno, os lo he puesto aquí el link, ¿vale? Para que lo tengáis, si queréis lo podemos ver, es ejecutar un comando, ¿vale? Dentro de la consola del SXI, ¿vale? Aquí, bueno, aquí os pone un poco de documentación y aquí, ¿veis? Ejecutáis ese comando y os dice el número total de cores, ¿vale? Que hay que licenciar. Pues 368 cores, ¿vale? Pues esos son los cores que había que licenciar. Y de esta manera demostráis que son menos cores que los que tenéis de la renovación del año anterior, ¿vale? Es muy sencillo esto no tiene nada, ¿vale? Y después, otra cosa importante es que en las coterminaciones, bueno, cuando nos decís, oye, el cliente compró esto, no sé cuántos cores en mayo y ahora quiere ampliar con servidores ahora en octubre. Bueno, y nos decís, queremos que vaya coterminado. Una cosa importante, el tema de la coterminación, de que finalice en la misma fecha, mi recomendación es más un tema a nivel técnico o administrativo, más que después para la hora de la renovación, es que la recomendación es que esa coterminación vaya, o sea, lógicamente si el cliente dice no, porque es que es mucho rollo lanzar dos pliegos o lanzar por cada uno de los contratos, no sé qué, pues claro, aquí cada cliente tiene su casuística, ¿vale? Pero si no existe esa casuística, nuestra recomendación es que se haga la coterminación solo si se requiere hacer un merge o un split de las licencias. O sea, si queremos fusionar las licencias que teníamos en mayo con las que vamos a comprar ahora, por ejemplo, en septiembre, ¿vale? Porque solo se va a poder hacer un merge o un split de las licencias si las licencias finalizan en la misma fecha y están bajo el mismo Site ID, ¿vale? Esto es importante. Entonces, ahí es cuando recomendamos hacer una coterminación, porque una cosa importante es que mínimo es un año de suscripción. Y entonces, en el ejemplo que os decía antes, si por ejemplo comprasteis en mayo y ahora compráis en septiembre, no podéis decir, no, yo quiero comprar unas licencias que lleguen hasta mayo porque es la misma, no, porque eso es menos de un año, ¿vale? Mínimo tiene que ser un año de suscripción. Podríamos llevarlas pues hasta septiembre del 2027, ¿vale? Las dos, tanto la de mayo
como la de septiembre, ¿vale? Para que así de esa manera, bueno, septiembre del 2026, ¿vale? Perdonad que me he equivocado. Hasta septiembre del 2026, estas las compramos por un año y las que están en mayo las llevamos también con los meses que correspondan hasta ese septiembre, ¿vale? Tenerlo en cuenta, yo por eso ponemos esa recomendación de solo si se quiere hacer split o merge de las licencias en el portal de Broadcom. Y después, una cosa muy importante que, que nosotros también a lo mejor hay veces que no tenemos esa, pues el día a día nos come, pero creemos que es importante cuando nos hagáis una petición de oferta, ¿vale? Pues os solemos mandar, bueno, depende también de cada uno, pero os solemos intentar no voy a decir serios, con esto en mandaros este cuadro para que nos lo rellenéis y podamos generar la cuota que necesitamos después para poder procesar el pedido, ¿vale? Para que así cuando después nos enviéis el pedido, pues nos tengamos que pedir datos adicionales para poder generar la cuota, ¿vale? Pues son datos que necesitamos en realidad para poder generar esa cuota y para poder procesar el pedido, ¿vale? Pues es nombre del cliente final, si tenéis el Customer ID, lo que se conoce como el ERP en VMware, ¿vale? Si esa petición es una licencia nueva, una renovación o una ampliación, si es una renovación que nos digáis el número de contrato, la versión de licenciamiento, estándar Enterprise Plus Foundation o Cloud Foundation, fecha de inicio y fin de la suscripción, ¿vale? Tampoco hace falta que seamos exactos, podéis poner una referencia, después hay datos que se pueden modificar, pero para que no se tenga que crear la cuota de cero, sino que ya la tengamos y después la modificación sea rápida, ¿vale? Pues la verdad es que esto es interesante. Y después, nada, pues lo típico que siempre pedimos, número de servidores, CPUs por servidor y cores por CPU, ¿vale? Y después, si por ejemplo en esa petición necesitáis vSAN, pues también los tips de vSAN. Y a partir de ahí después, pues también el Site ID sobre el que queréis llevar de esas licencias. Al principio esto casi no lo conocíais, ahora ya después de un tiempo ya sabéis a qué nos referimos con el Site ID del cliente, dirección física del cliente final, nombre al que queréis poner las licencias junto con su mail y después, si lo tenéis, el número. Y por último, el mail donde queréis que a vosotros os llegue la confirmación de las licencias.